Vas a escuchar un número en un segundo y tu primer instinto va a ser pensar que está mal. No lo está. En 1324, un solo hombre viajó con tanto oro que al repartirlo en el camino hizo que el precio del metal cayera en Egipto durante los 10 años siguientes. ¿Cómo controla una sola persona tanto oro como para hundir la economía de un país entero? La respuesta no tiene nada de mágico ni de exagerado. Mansa Musa gobernaba sobre algunas de las minas de oro más ricas que existían en ese momento del mundo. Gran parte del oro que circulaba en el Mediterráneo pasaba, en algún punto de su recorrido, por su territorio. No estaba mostrando una fortuna inventada. Estaba mostrando el control real de un recurso que media Europa necesitaba y no tenía. Esa es la base de todo lo que viene ahora. No fue un capricho de un rey excéntrico. Fue el resultado directo de tener en sus manos una de las reservas de oro más grandes jamás controladas por una sola persona. Y ese poder estaba a punto de mostrarse frente a medio mundo, de una forma que nadie que lo viera iba a olvidar. Antes de seguir, si nunca escuchaste este dato hasta hoy, quédate, porque esto recién empieza. Imagínate cruzar miles de kilómetros de desierto y encontrarte en medio de la nada con una caravana tan larga que tarda horas en pasar frente a vos. Eso fue lo que vieron las cortes que Mansa Musa visitó en su viaje a la Meca en 1324. ¿Por qué alguien organiza un despliegue tan enorme solo para hacer una peregrinación religiosa? Porque no era solo una peregrinación. Miles de personas acompañaban al séquito. Camellos cargados de oro cruzaban ciudades enteras antes de que la caravana terminara de pasar. Cada corte que Mansa Musa visitaba en el camino, El Cairo, Medina, ciudades enteras del norte de África, recibía el mismo mensaje sin que hiciera falta decir una sola palabra. El mensaje era simple. Esto es lo que significa controlar la ruta del oro más importante del mundo conocido. No hacía falta amenazar a nadie. Bastaba con que lo vieran pasar. Y esa misma ruta de oro que sostuvo semejante despliegue no terminó en Mansa Musa. Alguien la heredó, la expandió y la llevó a un nivel que ni siquiera él había imaginado. Acá está la parte que casi nadie conecta. La fortuna de Mansa Musa no murió con él. Y el imperio que la heredó llegó más lejos de lo que Malí jamás llegó. ¿Qué pasó con esa red de rutas comerciales cuando el imperio de Malí empezó a perder fuerza? No desapareció. Fue absorbida y expandida por un imperio vecino que hasta ese momento vivía a la sombra de Malí. Songhai. Las mismas rutas que cruzaban el desierto cargando oro hacia el norte y sal hacia el sur pasaron a estar bajo su control. Songhai no inventó el negocio del oro, heredó la red ya construida y la llevó a una escala todavía mayor, controlando un territorio más grande que el de Malí en su mejor momento. Con ese control comercial vino algo que ningún imperio anterior de la región había logrado sostener. Una ciudad que se convirtió en el centro intelectual más importante de África Occidental. Esa ciudad tenía un nombre que quizás sí conoces. Lo que probablemente no sabías es lo que realmente pasaba adentro. Vas a escuchar el nombre de una ciudad que probablemente ya conoces como sinónimo de lugar remoto e inalcanzable. La ironía es que hace 500 años era exactamente lo contrario, uno de los centros de conocimiento más importantes del mundo. ¿Cómo llegó una ciudad en medio del Sáhara a atraer estudiantes de miles de kilómetros a la redonda? Tombuctú tenía la Universidad de Sankoré, y por ella pasaron miles de estudiantes en una época en la que las universidades más reconocidas de Europa tenían una fracción de esa cantidad. No era una escuela religiosa aislada. Ahí se estudiaba astronomía, medicina, derecho, matemáticas. Comerciantes, eruditos y estudiantes de distintas regiones de África y del mundo islámico llegaban específicamente para formarse ahí. Todo ese conocimiento no se quedó solo en la cabeza de quienes lo estudiaron. Quedó registrado, escrito, guardado, en una cantidad de documentos que todavía hoy
sigue sorprendiendo a los historiadores que los estudian. Y ahí está la siguiente pregunta que tienes que hacerte. Si se escribió tanto, ¿dónde está todo eso ahora? Si te está gustando esta historia, este es el momento de suscribirte, porque lo que viene explica por qué este imperio desapareció, y no es lo que esperas. Ahí está la respuesta a la pregunta que quedó abierta. No se perdió. Todavía existe. Y eso es lo más inquietante de toda esta historia. ¿Cómo puede ser que algo tan importante siga hasta el día de hoy sin estudiarse por completo? En Tombuctú se conservan cientos de miles de manuscritos originales, escritos a mano durante siglos. Cubren temas que van desde astronomía hasta derecho islámico, desde medicina hasta contratos comerciales de la época. Una parte fue digitalizada y estudiada, pero otra parte, considerable, sigue esperando traducción y análisis. Documentos que llevan siglos guardados sin que nadie termine de leerlos. Esto no es una civilización sin registros propios, dependiente de lo que otros escribieron sobre ella. Es una civilización que documentó su propio conocimiento, en su propia voz, y que ese archivo sigue ahí, disponible, mientras la mayoría del mundo asume que nunca existió. Si había tanto conocimiento acumulado, tanta riqueza, tanto poder, ¿por qué este imperio dejó de existir? En 1591, un ejército mucho más pequeño que el de Songhai cruzó el desierto y, en cuestión de horas, derrotó a un imperio que llevaba más de un siglo dominando la región. ¿Cómo pierde una potencia así frente a una fuerza tan inferior en número? La diferencia no estuvo en la cantidad de soldados, estuvo en lo que llevaban en las manos. El ejército invasor, enviado desde Marruecos, contaba con armas de fuego, mosquetes y cañones, en una de las primeras veces que esa tecnología se usó a esa escala en la región. Songhai enfrentó esas armas con la caballería y las tácticas que le habían funcionado durante generaciones. No alcanzó. La batalla de Tondibi terminó siendo una de las primeras demostraciones claras de que la pólvora podía borrar siglos de poder militar en una sola tarde. El imperio no cayó por debilidad ni por atraso. Cayó porque se enfrentó a una tecnología que todavía no había tenido tiempo de integrar. Y ahí es donde empieza la parte de esta historia que más debería incomodarte. Un imperio con más riqueza que gran parte de Europa, una universidad con miles de estudiantes, cientos de miles de manuscritos propios. Y sin embargo, es probable que nunca hayas visto su nombre en un libro de historia escolar. ¿Por qué algo tan documentado, tan real, tan verificable, terminó prácticamente ausente de la historia universal que todos estudiamos? La respuesta no tiene que ver con que Songhai no dejara registros. Los dejó y están ahí, en Tombuctú, esperando ser leídos. Tiene que ver con quién escribió los libros de historia universal durante los siglos siguientes a la caída del imperio. Esos libros no los escribieron los herederos de Songhai. Los escribieron potencias que, en ese momento, tenían otros intereses y otra versión del mundo para contar. Y una vez que esa versión se repitió generación tras generación, se volvió la única que casi nadie cuestionó. Esto no fue un accidente ni un olvido inocente, fue el resultado natural de una regla simple. Quien tiene el poder de escribir la historia decide qué parte de ella merece ser recordada. Y si esto pasó con un imperio tan grande como este, ¿qué más te están dejando afuera ahora mismo sin que lo notes? Songhai no desapareció. Lo desaparecieron de los libros. Y la diferencia entre esas dos cosas es exactamente el problema que este canal existe para resolver. Esta no va a ser la última vez que encontremos algo así. Cada semana, en Enigma Real, vamos a desenterrar otra pieza de la historia que alguien decidió que no valía la pena contarte completa, con evidencia real, sin relleno,
directo al punto. Si esto te generó la misma sensación que a mí cuando lo investigué por primera vez, suscríbete. El próximo enigma ya está esperando.